Hola, hola. ¿Cómo van? Espero que estén bien. Bueno, esta semana, o bueno, mejor dicho, este mes, el video es sobre esta imagen de una druida que hice para un personaje que tenía mi novia en una campaña que empezamos y nunca terminamos en Pathfinder con unos amigos. Eh, bueno, lo importante es como que en estos procesos de creación de personajes y de diseño de personajes, es que si uno tiene clara la historia, es mucho más fácil crear el personaje, o sea, darle una identidad. Entonces, en el caso de este personaje, pues empezó como todos los personajes que yo hago, que siempre son como cosas súper, como medio metaleras, medio como medievales o lo que sea, que es como los temas que me gustan. Pero entonces el personaje no era mío, era de mi novia, ¿no? Entonces le pregunté a ella como que quería y me dijo como, no, pues esto no me gusta, esto sí me gusta, no quiero que sea mala, güey. Entonces como que ya me tocó cambiar todo porque la primera aproximación que tenía era darle como una iluminación así o medio creepy y hacer solo un punto de luz y como que el resto de las cosas estuvieran saliendo como desde las sombras. Entonces al final tuvo que cambiar todo eso. Pero hubo cosas que se mantuvieron. Y después, como con un montón de feedback que me dieron, había cosas que no funcionaban tanto como otras, como por composición y todo. Por ejemplo, el perrito que está en el fondo era mucho más como insignificante que el resto de lo que estaba pasando en la imagen. Y de hecho, como que si uno se pone a pensar, el perro como que podría sobrar, pero al final logré como crear un personaje como para el perrito también y que no fuera como animal genérico X que está ocupando un lugar. Entonces, en todas las cuestiones de artes y en todas las imágenes que uno intenta presentar, todos los elementos deben tener alguna importancia en la imagen, así sea eh, uno más importante que el otro. O sea, hay como una jerarquía y eso permite que haya una lectura. Entonces, usualmente la lectura la da la iluminación. Eso es lo primero que uno ve. O sea, el ojo siempre se dirige a las cosas que están más iluminadas, no a las que están más oscuras. También hay otras maneras como de dirigir el ojo a las cosas, como la composición. Entonces, usualmente uno lee en occidente, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces uno le da mayor importancia a lo primero que uno ve en la esquina superior izquierda, que es donde uno empieza a leer los textos. Y luego el resto de las cosas. Entonces, en ese sentido, a mí lo que más me gustaba era el pajarraco ese. Pero era muy difícil incorporarlo al diseño del personaje, o sea, porque la pose no funcionaba. Entonces, ahí me vi como enfrentado con una pregunta. Y era como, ¿voy a dejar el pájaro o no voy a dejar el pájaro? ¿El pájaro ha hecho algo o no ha hecho nada el pájaro? La vieja tiene cara como de que le gustan los pájaros, tiene cosas en el, como en el diseño del personaje como de que comunique eso y dije como, ne. Es más como un druida genérico, como un hippie que vive en un bosque y habla con animales y ya. Y pues con el feedback de mi novia, el objetivo era que fuera un personaje como bueno. Entonces como que el pájaro le daba otra connotación y no me gustó tanto. Así que lo quité. Igual que como quité las calaveras y la bolsa esa que tenía ahí que también distraía un montón. Se fue. Y al final quedó ella y el perro y la iluminación hizo como el resto del trabajo. O sea, la paleta de color también ayudó un montón a amarrar el personaje. Y pues eso fue todo. Eso es todo por como por esta imagen. Realmente el proceso es súper cansón. Es pintar, dibujar y pintar y dibujar y pintar y dibujar y pintar encima y dibujar otra vez, pintar encima y dibujar otra vez y al final hacer pruebas como en varias pantallas
para saber si el color está pegando bien, si las decisiones que yo tomé estaban bien tomadas o no estaban bien tomadas. Al final se van a dar cuenta que un montón de decisiones que yo tuve que replantearme, como por ejemplo la dirección en la que está mirando, es la primera, porque mirar hacia la izquierda es como mirar hacia lo desconocido. Usualmente las cosas que lo atacan a uno por composición lo atacan a uno desde la izquierda, y eso tiene que ver como con una connotación social. O sea, la izquierda siempre es mala por alguna razón, y cuando uno mira hacia la derecha está mirando algo que está como que uno ya conoce, ¿sí? A pesar de que no esté en el cuadro, la connotación que da es que lo que está hacia la derecha no va a venir, mientras que lo que está hacia la izquierda viene, y eso también tiene que ver con la manera en la que leemos textos. Entonces, siempre que algo va a atacar a alguien, lo ataca desde la izquierda, porque así aprende uno a leer las palabras. Las palabras se leen desde la izquierda hacia la derecha, y para nosotros la izquierda significa como el comienzo de algo y la derecha el final de algo, ¿sí? El punto final siempre está a la derecha y la mayúscula de la primera palabra de la frase está a la izquierda. Entonces, así como leemos las vainas, leemos las imágenes. Por lo tanto, hacerle como flip a la imagen, que fue el último paso que tomé, cambiaba la lectura como general de la sensación que había entre la imagen. Entonces deja de ser como tan dinámica, ¿no? El resto de decisiones que tomé con el perro, que es que no las van a ver porque el perro fue un complique. O sea, primero hice como una hiena, y la hiena me gustaba, pero dije como muy darks, como muy punkero, como que no aguanta con lo que tenemos en mente el diseño de este personaje. Entonces se cambió a un perrito lanudo de esos, como todos cutes. Y en la construcción del perro ese, todo el tiempo estuve jodiendo con la nariz y el ángulo de la cara, y no me cuadraba. Porque si lo movía mucho por un lado, entonces no podía estar en esa posición porque debería estar como adelante de ella. Si lo movía mucho por el otro lado, entonces se veía como que no estaba mirando por donde tenía que mirar. Entonces constantemente fue como ir y venir, y el dibujo cambiaba, y estaba súper choneto. La trompa del perro no iba para donde tenía que ir. Al final eran como un montón de errores también de anatomía, como de parte mía, como de ser ignorante. Pero después hice lo que todo el mundo tiene que hacer cuando está haciendo cualquier cosa, sea la que sea, como es buscar referencia. Y buscar referencia de perritos con pelos así como locos. Y la usé para buscar, uno, la pose, dos, cómo la luz afecta ese pelo. Y tres, saber cómo se deformaba el hocico del perro cuando gira en el espacio. Porque yo he hecho muchos dibujos de perros, pero no en todas las poses. Entonces, primero, dependiendo de la raza, el perro tiene un tipo de hocico, y ese hocico cambia dependiendo del ángulo donde uno lo mire, y cambia dependiendo de la raza del perro. Entonces a veces son más anchos que largos, y a veces son más largos que anchos, y eso implica que hay un cambio también en la posición de los ojos en el cráneo del animal. Entonces, bueno, estudié eso, y con la imagen de referencia que tomé, ya pude más o menos solucionar todos esos problemas que tenía, y al final el perro no se veía como un moped. Entonces, como que descansé en paz. Eso no lo van a ver porque lo terminé haciendo en Photoshop cuando estaba haciendo el fondo, porque los fondos se me complican un montón, y Photoshop tiene un montón de herramientas de edición de luz y color que son mucho mejores que las de Procreate, y me dan un poquito más de control en lo que yo estoy haciendo con el fondo. Además, me queda mucho más fácil, por alguna razón, no sé por qué, hacer selecciones con el lazo
para poder separar la imagen del fondo, y yo soy muy desorganizado trabajando en Photoshop. Yo trabajo en Photoshop como si estuviera trabajando en una pintura de verdad, y eso es estúpido porque estoy perdiendo como parte de la facilidad que me da el programa, porque en el programa yo puedo trabajar por capas y yo debería trabajar en una capa el personaje y en otra capa el fondo y en otra capa los objetos que ponga encima, y trabajar así como organizadamente uno como tras otro. Y realmente hay un momento en el que mi cerebro colapsa siempre y dice como tengo que empezar a trabajar en todo lado, y se me olvida, y entonces termino haciendo como una pintura normal en la que si me tiro un pedazo me tiré todo y tengo que volver a pintar todo. Entonces me tocó irme a Photoshop y hacer el fondo solo en Photoshop, y ese fondo que hice solo en Photoshop también me ayudó a conseguir información sobre la luz que le estaba llegando al perro. Y si no hago eso, nunca voy a saber qué era lo que estaba mal con el perro. Como si no solucionó la información de la luz que tenía que solucionar para poder saber cuál era como esa resolución final que iba a tener esta imagen, no iba a poder saber cómo arreglar el resto de los errores, porque muchos dependen de cómo está iluminada la imagen. Si yo no manejo bien mis tonos, la imagen se va a la mierda. Entonces no se lee lo que tiene que leerse, hay más información en un lado que en el otro, y básicamente esos son como errores de principiante que yo todavía cometo porque soy desorganizado. Y más que nada en digital, porque digital para mí es como, no sé, es como una lluvia de información ahí, como que, no sé, como cuando uno se le rompe un tubo del agua y empiezan a botarle a uno agua por todos lados y uno no sabe cómo parar esa mierda hasta que uno encuentra el registro y lo cierra todo. Pues para mí eso es Photoshop. Photoshop es como un montón de mierda que yo puedo como coger y empacar en una imagen, pero pues es muy difícil para mí saber cómo la voy a empacar toda esa mierda en mi manera de pintar y dibujar, porque yo todavía no concibo muy bien eh, la manera en la que hay que hacer las cosas, a pesar de que he visto millones de maneras de hacer las cosas. Siempre digo como, puta, con lápiz y papel yo entiendo perfectamente lo que hay que hacer, pero en digital es complicadísimo. Pero afortunadamente cada vez es más fácil. O sea, es cuestión de práctica como todo en la vida. Bueno, en fin. Hasta ahí mi habladuría por esta vez. Espero que les gusten, véanlo hasta el final. Igual la imagen la tienen en Patreon para que la puedan descargar, y hay un step by step de todo lo que se hizo. Y pues ya, nos vemos. La próxima vez yo creo que vamos a hablar de otra cosa, porque hablar de cómo hago las obras a veces me parece como medio aburrido. De pronto voy a empezar a hablar de qué es lo que escucho cuando estoy trabajando. Bueno, se cuidan. Muchas gracias por apoyarme, y nos vemos el otro mes con alguna otra joda que espero que les guste. Chao, chao.